Buenas tardes, hermanos y hermanas. Eh, Gracias al Señor podemos estar nuevamente reunidos. Y bueno, las hermanas me avisaron que hoy día tienen una actividad más tarde, así que voy a tratar de ser breve en el compartir. Pero, ¿estamos en buena hora? Eh, el Señor hace un tiempo me permitió compartir acá en medio de ustedes sobre el llamado del Señor. Cuando el Señor llamaba a los discípulos y como los discípulos iban dejando todo e iban en pos del Señor. Y también veíamos que un hombre que se le mostró toda la verdad del Evangelio en sí, en ese minuto que se le mostró todo, él no siguió al Señor. Pero más adelante en los Evangelios podíamos ver que el Señor había hecho una obra que quizás demoró un poco más de tiempo, pero que se vio expresada posteriormente. Hoy día vamos a hacer lectura de dos pasajes bíblicos, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. Son pasajes muy conocidos, muy, muy conocidos. De hecho, tenemos hasta alabanzas que cantamos que hacen mención a estos pasajes. Y me gustaría que el Señor nos permita ver cómo estos pasajes se van relacionando, cómo lo que se declara en un pasaje se evidencia y se vive en el otro posteriormente. Entonces le invito a que puedan ir al libro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 1. Y ahí vamos a hacer lectura de algunos versículos. Bien. Acá Daniel y Matías, que nos están sirviendo en la proyección, lo encontraron rápidamente, así que vamos a ir haciendo lectura. En la versión Reina Valera dice nacimiento y reinado del Mesías. Y antes del capítulo 9 se habla de un pueblo que tiene tribulación, que tiene tiniebla, oscuridad, angustia. Y en el capítulo 9, versículo 1, ya empieza a relatar algo que es muy importante, que a veces cuando lo leemos rápido no logramos alcanzar la profundidad que tiene, y el Señor nos permita estar atentos. Insisto, no es un mensaje extenso, pero es importante poder considerarlo. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Cómo se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre su trono de David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Tenemos entonces, hermanos, que
que en este capítulo, que es el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, se nos narra algo que es muy importante. Se nos narra algo que iba a cambiar la historia de la humanidad. Se nos habla de un pueblo que estaba en tiniebla, pero que a este pueblo le ocurrió algo, ¿ya? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Como bien leíamos, el pueblo que andaba en tiniebla, el pueblo vio algo, vio gran luz. Y no solo eso, sino que dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y luego cuando uno sigue leyendo, se van mencionando varias situaciones que quizás nos pueden representar a nosotros hoy en día. Y dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y ahí viene una descripción preciosa que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Todo esto que se narra y que se describe en este pasaje, nosotros podemos ver cómo impacta en la vida de una persona en particular. Claramente impactó en muchas personas y ha impactado en nosotros también, pero me gustaría que hiciéramos el contraste con una descripción que encontramos en el Evangelio, que representa muy bien todo esto que se describe en Isaías y se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Y este pasaje también es muy, muy conocido. Y recuerden que la invitación que hacía inicialmente es que podamos hacer el contraste entre lo que acabamos de leer en Isaías con lo que vamos a leer ahora en este pasaje en Lucas. Bien. Y este pasaje, como les mencionaba, es muy conocido. La Reina Valera tiene el título de El endemoniado Gadareno. Eh, y cuando era joven y leía este pasaje, lo que me asombraba de este pasaje es como el evento que ocurría ahí, de unos cerdos que describían, cómo se expulsaban demonios y cómo esos cerdos se iban a un precipicio, y eso era lo que a mí me llamaba más la atención. Eh, el Señor en este tiempo me ha mostrado que si bien es cierto, todo eso es impactante y es importante, hay algo adicional que no siempre se le da fuerza y que me gustaría hoy día que podamos reflexionar. Para poder hacer este contraste, insisto, no podemos perder de vista el libro de Isaías, lo que acabamos de leer, para poder comprender lo que vamos a leer ahora. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en sombra de valle de muerte, luz resplandeció sobre ellos. No perdamos de vista eso. Para poder comprender bien esto, tenemos que ir eh, al versículo 26, que dice lo siguiente. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio en los desiertos. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Versículo 31. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos.
y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios. Y presten atención a lo siguiente, cómo lo hallaron. Lo hallaron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Este hombre endemoniado, este hombre que andaba desnudo, este hombre que cuando lo amarraban con cadenas, las rompía, en este momento, cuando las personas volvieron, lo vieron que estaba sentado a los pies de Jesús, lo vieron vestido y lo vieron en su cabal juicio. Sigamos leyendo. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto lo encontraron le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Amén. Como partía mencionando, cuando yo leía este pasaje, lo que más me impactaba era que un hombre había sido liberado de una legión de demonios que lo tenían atormentado por muchos años. Y eso era lo que en mí soplaba fe para decir: el Señor es poderoso, el Señor es poderoso, el Señor puede. Pero, pero adicionalmente a eso, uno puede ver otra cualidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es una cualidad de restauración. Es una cualidad de restauración. Este hombre que estaba endemoniado, que se describe en el versículo 26, endemoniado desde hace mucho tiempo, que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino que en los sepulcros, en ese lugar de muerte, ¿cierto? En ese lugar de muerte, Jesús lo liberó. Jesús hizo una obra. Y después de todo lo que se describe, una vez que se fueron los que lo habían presenciado para que más gente de la ciudad viniera, cuando lo encuentran sentado, lo encuentran vestido y lo encuentran en su cabal juicio. Y acá no se describe qué pasó en esa ausencia de las personas. No se describe si fue Jesús quien consiguió ropa, fueron sus discípulos. No se describe nada de eso y uno puede leer los distintos evangelios donde se describe esta misma situación y uno no encuentra esa información. Pero lo que sí se menciona, que este hombre que estaba desnudo, que estaba endemoniado, que las cadenas no lo podían contener porque las rompía, que finalmente el otro evangelio se escribe que se hacía daño, lo encontraron sentado, lo encontraron vestido y lo encontraron en su cabal juicio. Y eso es una obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo les decía y les mencionaba que viéramos la relación que existe entre el pasaje que leíamos en Isaías y el pasaje que podemos leer en el Evangelio de Lucas capítulo 9, en Isaías se menciona y se habla, el pueblo que andaba en tinieblas. Eso es lo que leíamos en Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas. Y en Lucas, ¿qué encontramos? Encontramos a un hombre
en el cual estaba encarnada toda esta tiniebla. Encontramos un hombre que vivía entre los muertos. Encontramos un hombre que estaba fuera de sí. Encontramos un hombre que estaba aislado de su familia. Encontramos un hombre que era dominado por una legión. Es decir, este pueblo que moraba en sombras de muerte, lo podemos ver encarnado en el Evangelio, en este hombre que estaba endemoniado, hermanos, que, que era aquel que estaba apartado de la ciudad. ¿Y qué podemos ver en esto? Podemos ver que finalmente Jesús fue el que tomó la decisión de ir hacia este hombre. Jesús fue el que le dijo a sus discípulos que cruzaran de un lugar a otro. Dice en el versículo 22, Lucas capítulo 8, versículo 22, aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Jesús fue quien les dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado del lago. En él había un propósito mayor. Jesús quería ir a este hombre. No era casualidad que quisiese cruzar la barca. Él tenía un propósito de ir hacia este hombre que estaba en este valle de sombra, de muerte, que estaba en los sepulcros, en el cual lo encadenaban y con la fuerza que tenía debido a que estaba endemoniado, rompía estas cadenas. Este hombre, Jesús fue en búsqueda de él. Y por eso que en Isaías cuando dice, el pueblo que andaba en tiniebla, lo voy a volver a leer, dice, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La luz fue a resplandecer sobre este pueblo. Y en este pasaje en Lucas podemos ver cómo esta luz, recuerde que Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz. Esta luz fue a resplandecer sobre la vida de este hombre que no tenía esperanza, que no tenía salvación alguna. Este hombre que estaba completamente desechado por la humanidad, Jesús tuvo misericordia, se subió al bote, cruzó el lago y fue por él. Y fue por él, y una vez que ya lo salvó, podemos ver que Jesús salió de ese lugar. No se describe ninguna otra obra en ese lugar. Solo fue la salvación de este hombre. Solo fue que fue a iluminar la vida, fue a resplandecer sobre su vida para poder liberarlo. Y esto, hermanos, es algo completamente precioso. Luego, cuando nosotros vemos en Isaías 9, versículo 4, lo vamos a leer también, porque vamos a hacer el contraste rápidamente de estos dos pasajes. En Isaías capítulo 9, versículo 4 dice, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor. En Lucas, cuando leemos el pasaje, podemos ver que este pesado yugo tiene un nombre. Este pesado yugo es una legión de demonios que tenían atormentados a este joven, a este hombre que se describe. Pero acá en Isaías, como leíamos, y menciona, porque tú quebraste el pesado yugo, fue lo mismo que hizo el Señor Jesucristo al liberar a este hombre de esta legión. Nadie podía sujetarlo porque rompía las cadenas. Nadie lo pudo restaurar. De hecho, ya estaba alejado de su familia. Nadie podía controlarlo, hermanos. Pero algo ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La luz, nuestro Señor Jesucristo, la luz verdadera, llegó a su vida. Y al llegar a su vida, lo libertó, hermano. Y eso es algo que cada uno de nosotros, de alguna u otra forma, hemos podido experimentar. Pienso que si el Señor nos deja esto en el Evangelio, y no solo en este Evangelio, sino en otros 2 Evangelios,
es porque algo nos quiere afirmar. Y creo que no se trata solo de este hombre, sino que se trata de todos nosotros. Todos nosotros que en algún minuto hemos vivido en sombras de muerte, hemos vivido bajo yugos pesados de esclavitud, todos nosotros necesitamos que la luz del Señor resplandezca en nuestras vidas, que el amor del Señor se manifieste y que Él se ilumine todas nuestras tinieblas, que Él ilumine y nos pueda libertar, así como lo hizo con este hombre. Entonces, hermanos, lo que quiero recalcar y a lo que quiero dar más fuerza, no se trata solamente de liberar, no se trata solamente de liberar. El Señor es mucho más completo y es mucho más amplio. Y lo que mencionaba en el versículo 35, de Lucas, Lucas capítulo 8, versículo 35, dice, y salieron a ver lo que había sucedido. Las personas del pueblo que la habían ido a buscar salieron a ver. Es decir, ese hombre era tan conocido, había hecho tantas cosas, lo habían intentado todo y nada podía, lo salieron a ver. Y lo vieron a Jesús, hallaron al hombre de quien había salido los demonios. Y cómo lo encontraron, hermano, es algo que es tan hermoso, porque usted tiene que contrastar cómo era la condición de este hombre antes de Jesús y la condición de este hombre después de Jesús. Antes de Jesús andaba desnudo, andaba gritando, no andaba en su juicio, lo encadenaban, las cadenas no lo podían tener, rompía las cadenas, se hacía daño, moraba en los sepulcros, era como una persona desquiciada, era una persona que estaba endemoniada, hermanos. Pero después que vino la luz y resplandeció la luz en su vida, todas las personas que volvieron a mirarlo lo encontraron en una condición tan diferente. Lo encontraron sentado, a este hombre que ni siquiera las cadenas lo podían contener, lo encontraron sentado, lo encontraron vestido y lo encontraron en su cabal juicio, en un juicio completo. ¿Qué vemos en esto, hermano? Vemos que este hombre que había sido atormentado tantos años, porque habla que fueron muchos años, finalmente ahora había encontrado un descanso. Y en este descanso él se sentaba a los pies de Jesús. Este hombre que había estado desnudo, ahora lo encontraron vestido. Es decir, el Señor le devolvió su dignidad. El Señor le devolvió su dignidad. Y esto no es menor. Y esto no es menor, hermanos. Una persona que anda desnuda por la calle es porque perdió toda su dignidad, porque ya no tiene ningún sano juicio. Y vemos que este hombre está vestido. Y no sé cómo el Señor lo hizo, pero cuando volvieron a mirarlo, él estaba vestido, hermanos. Si alguien duda del amor del Señor, lo invito a que pueda afirmar su corazón. Afirmar su corazón. Nuestro Señor, hermano, es un Señor bueno. Y la bondad del Señor no está sujeta a nuestras circunstancias ni a nuestros temores. No está sujeta a nuestras debilidades que tenemos en nuestra mente, nuestras preocupaciones, estas cadenas que nos van atando, que no nos dejan dormir, que no nos dejan descansar. El amor del Señor es tan grande que pudo liberar a este hombre, que lo pudo hacer descansar, que le dio dignidad, que lo vistió y que luego podemos ver que estaba en su juicio cabal o en su cabal juicio, y eso significa que su mente había sido restaurada. Que su mente había sido restaurada. Y nosotros, hermanos, necesitamos de la restauración del Señor. Por eso digo que no se trata solo de este hombre y que no es casualidad que esté descrito en distintos evangelios, sino que el Señor lo deja con un propósito este pasaje. Y yo hoy día lo invito a que se pueda mirar en este hombre,
en este hombre que en sí estaba desnudo, en este hombre que moraba en estas cementerios, en estos sepulcros, que pueda pensar en este pueblo que andaba en sombras de valle y de muerte, pero que la luz resplandeció, que Jesús mismo cruzó el lago para poder llegar a su encuentro. Y así el Señor lo ha hecho con nosotros hoy día, hermano. Y así lo ha hecho el Señor. Y este hombre en sí, a diferencia de lo que yo había compartido la vez anterior, que el compartir era de que el Señor llamaba y los discípulos lo seguían, acá lo que pasó con este hombre es que este hombre quería seguir a Jesús, quería ir con él, pero Jesús le dio otra indicación. Jesús le dio otra indicación. Cuando encontraba a sus discípulos, Jesús lo encontraba, no sé, con las redes y le decía, sígueme, y le seguían, ¿cierto? Otro era cobrador de impuestos, le decía, sígueme, y le seguían. Pero este hombre en particular quería seguir a Jesús, quería ir con él, y Jesús le dio otra indicación. Y cuando contrasto ambas situaciones, al principio yo pensaba y decía, pero ¿por qué Jesús no quiso que fuera con él? Si era lo que hacía con el resto de los discípulos. Pero después podía ver la tremenda obra que había hecho el Señor en su vida, que había podido experimentar la liberación del Señor, que había podido experimentar cómo la luz había resplandecido en su vida. Y eso no se podía ocultar, sino que eso se tenía que pregonar, eso se tenía que anunciar. Y por eso el Señor le dice que vaya a su familia y que se fuera a dar el testimonio de lo que Dios había hecho con él. Dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Porque este hombre había tenido un encuentro distinto al de los discípulos del Señor. Porque este hombre había podido experimentar la liberación del Señor en su vida. Había podido experimentar todo el amor del Señor. Y luego le dice, y él se fue publicando por toda la ciudad. No publicó solamente en su casa, no publicó solamente en su familia, sino que se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Y esto es precioso, hermanos. Esto es precioso. Entonces, este contraste que hemos podido apreciar entre el pasaje de Isaías y este pasaje de Lucas, me gustaría ahora poder rápidamente mencionar otro aspecto importante a considerar. En Isaías podemos leer que dice, un niño nos es nacido y el principado sobre sus hombros. Y luego dice que lo llamarán admirable, lo llamarán consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando leo Lucas y veo y hago el contraste con el versículo y los pasajes de Isaías, esta cualidad de ser admirable, pensemos en la obra que hizo el Señor con este hombre, esta liberación que hizo. ¿Era algo admirable o no? ¿Es algo admirable? Que esta persona que no tenía ningún juicio, luego estaba sentado, estaba tranquilo, estaba vestido y estaba en su cabal juicio. La obra del Señor es admirable. Luego se menciona que es consejero, y podemos ver cómo Jesús restaura el juicio de un corazón roto. Jesús es capaz de restaurar a este hombre que estaba completamente perdido, hermano, que no había ninguna esperanza en él. Jesús lo restaura, es un gran consejero. Piénselo en su vida, Jesús es nuestro gran consejero. Luego dice Dios fuerte. Jesús fue el que derrotó a una legión con una sola palabra. ¿Nuestro Señor es fuerte? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Claro que sí. Piense en las cadenas, en los tormentos que tiene hoy día. Nuestro Dios, hermano, es un Dios fuerte. ¿Puede con nuestros tormentos? Claro que sí. Puede con las cadenas que nos quieren atormentar, que nos quieren estos pensamientos que vienen y traen tormento y traen desvelos. Nuestro Señor puede con eso
Sí, hermano, porque nuestro Dios es un Dios fuerte, es un Dios fuerte. Y luego dice que es príncipe de paz, es príncipe de paz. Y Él trae la paz a este corazón atormentado. Solo Él lo pudo hacer. No pudo su familia, no pudo su familia, no pudo su padre, no pudo su madre, no pudieron sus amigos, no pudo la sociedad que le rodeaba. No, nadie pudo. Solo nuestro Señor Jesucristo al salir a su encuentro lo pudo hacer. Entonces toda esta profecía que se declara en Isaías es una persona. ¿Y qué persona es, hermano? Jesús, Jesús, Jesús. Jesús es este admirable consejero. Jesús es este Dios fuerte. Jesús es el príncipe de paz. Entonces, ya para ir terminando, Isaías vio una luz que iba a venir sobre un pueblo que estaba en tinieblas. Isaías eso es lo que describe, que una luz iba a venir sobre un pueblo que estaba en tinieblas. Y Lucas, ¿qué es lo que nos hace o qué es lo que nos muestra? Nos muestra cómo la luz entró en la vida más rota que había en ese pueblo, que había en esa ciudad. Esa era la vida más rota. Era la vida que era más despreciada. Esa persona era la que ya nadie daba nada por él. Pero Jesús, su luz, llegó a su vida. Y eso es lo que nos podemos observar acá en el Evangelio de Lucas. Y la obra que él hizo, que hizo en este hombre para liberarlo, lo que finalmente hizo el Señor, y aquí lo cruzo con el mensaje que recibimos en el retiro también a través de nuestros hermanos, fue romper una ley, fue romper la ley que lo gobernaba, fue arrancarlo de la muerte y traerlo a la vida. Y esa ley, Pablo en el libro de Romanos lo describe como una ley del pecado y de la muerte. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. Y este hombre en sí vivía bajo esta ley. Este hombre vivía bajo la ley del pecado, de la muerte, vivía gobernado, vivía atormentado, vivía desnudo, vivía en una desolación tremenda, pero podemos ver, hermanos, que el Señor finalmente, en su amor, en su misericordia, va a su encuentro. Va a su encuentro. Jesús fue el que él cruzó el lago para ir en pos de este hombre. Hay otros pasajes en la palabra que vemos que amigos ingresan a un hombre enfermo para que esté delante de Jesús. Vemos que una mujer se esfuerza y roza el manto de Jesús y se describen en distintos evangelios cómo las personas se esforzaban de una u otra forma para poder llegar a Jesús. Pero en este pasaje en particular se muestra otra arista, y es la de Jesús yendo al encuentro de una persona que no tenía absolutamente ninguna esperanza. No tenía ninguna esperanza. Ustedes recordarán cuando Jesús menciona que él dejaba las 99. ¿Recuerda eso? Que él dejaba las 99 ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué las dejaba? ¿O para qué? Para ir por una oveja. Por una oveja. Y quizá este hombre que se describe como endemoniado es reflejo de este dejar 99 por ir por una. Y nos demuestra una vez más a este buen pastor. A este buen pastor que su vida da por las ovejas.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo que a nosotros nos está dando hoy día? ¿Tenemos alguna atadura en sí? ¿Tenemos alguna preocupación? ¿Alguna tristeza profunda? ¿Tenemos algo que nos impide estar en disposición plena delante del Señor? Si es así, debemos saber que esta luz que resplandeció en este pueblo, hoy día también puede resplandecer en nuestros corazones. Que este Jesús, que es la luz, ya cruzó el lago para ir en el encuentro de este endemoniado. Que este mismo Jesús hoy día a nosotros también nos puede libertar, hermanos. También nos puede libertar de todo esto que a ti hoy día te está atormentando, de todas estas preocupaciones excesivas, porque todos vivimos distintas situaciones. Lo que tenemos que tener certeza en nuestros corazones que este Jesús, este es un Jesús que es tan bueno, que es tan bueno, y no solamente es bueno, sino que es un Jesús poderoso para poder libertarnos del pesado yugo de esclavitud. Este es el Jesús que hoy día tenemos disponible para nosotros. Eh, y ya para finalmente terminar, si tuviese que mencionar algo central de esto que acabamos de leer, que fueron varios versículos, es que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es un Señor amoroso, hermanos. A pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos viviendo, nuestro Señor Jesucristo es un Señor amoroso y es un Señor fuerte, es admirable, es consejero, es príncipe de paz. Si necesitamos paz, nuestro Señor Jesucristo es príncipe de paz. Creámosle al Señor, hermanos. Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Pensemos en este hombre que no tenía ninguna esperanza, que estaba completamente perdido y que después lo encontraron sentado, lo encontraron vestido y lo encontraron en su cabal juicio. Si se ha sentido avergonzado por algo, el Señor hoy día lo puede vestir. Si se ha sentido indigno, el Señor le puede devolver la dignidad. Porque el Señor es bueno, como se ha dado testimonio. Porque su amor es por sobre nosotros. Y porque su amor no es como el nuestro, que cambia, sino que su amor se mantiene fiel. Siempre, siempre fiel. Amén, hermano. Hagamos una oración. Hagamos una oración delante del Señor, una oración sincera. Si algo de este pasaje lo representó, pídele al Señor que lo liberte. Pídale al Señor que traiga paz a su vida. Pídale al Señor que le devuelva la dignidad. A veces nosotros cargamos con historia, a veces cargamos con pecados antiguos, pero el Señor nos perdona de una vez y para siempre, hermano. No somos los mismos antes de conocer al Señor. Cuando el Señor llega a nuestra vida, hay un cambio profundo. Hay un cambio profundo. Que el Señor nos guarde, hermano. Amén. Padre, delante de ti te reconocemos como un Dios fuerte, como un Dios fuerte. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por esta instancia. Te ruego en esta hora que tú puedas, Señor, madurar esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Que tú, Señor Jesús, así como lo hiciste con este hombre, puedas salir a nuestro encuentro una vez más y resplandecer con tu luz.
con tu luz admirable, que tú, Señor Jesucristo, puedas, Señor, perfeccionar tu obra en nosotros. Sé tú nuestra esperanza todos los días, Señor. Sé tú, Señor, quien nos lleve, Señor, quien nos aliente, quien nos sostenga, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.